Muy buenos días a todos. Los saludamos, mi esposa y yo, en este día. Y gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación y estar acá reunidos para escuchar su palabra. Así que estemos atentos. Yo les voy a pedir que si tienen su Biblia ahí, la tengan físicamente y que se dispongan como si estuvieran en una reunión presencial. Cuando ustedes están en una reunión presencial, dejan a un lado cualquier cosa que los pueda distraer y se concentran a escuchar lo que la persona, lo que Dios a través de la persona va a decir. Y, y son ustedes los que tienen que tener la Biblia para saber si el predicador está diciendo la verdad o está hablando de parte de Dios. Son ustedes los que deben juzgar la palabra de Dios para no tragar entero, no tomar entero, sino que Dios revele a través de su Santo Espíritu a ustedes, a sus conciencias, a través de la palabra de Dios, que es cierto lo que se está predicando. No podemos ser ingenuos de solamente sentarnos a escuchar y pensar que todo lo que nos dicen está bien. Sí, obviamente hay una confianza en el predicador porque por algo el Señor me ha puesto acá, pero ustedes deben tener la palabra de Dios ahí para que en el conocimiento de Dios, en la dirección de Dios, ustedes puedan determinar si lo que Dios está hablando o lo que el predicador está hablando está conforme a la palabra de Dios. Es muy importante que tengan sus Biblias. Si no la tienen física, yo entiendo que pues de pronto, pero para las próximas reuniones les pido ese favor, tenganla ahí física y para que la puedan también subrayar, colorear, acordarse de los versículos. Hay mucha gente que cuando no se aprende las cosas de la Biblia y dice, eso debe estar por ahí, pero no saben en dónde está. Entonces, la palabra de Dios es un tesoro y es una luz que alumbra en medio de la oscuridad más oscura, y la oscuridad más oscura es la que en este momento está viniendo sobre el mundo. Y vamos entonces a iniciar. El título de la predicación de hoy se llama Padeciendo como cristianos. Padeciendo como cristianos. Y vamos a leer la palabra de Dios, atentos a lo que vamos a leer, que está en una carta del apóstol Pedro. Y vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que esta palabra sea espiritual, que es cierto que escuchamos, es cierto que llega a nuestra mente, pero lo más importante es que llegue a nuestro corazón y que llegue a nuestro espíritu, que sea una palabra revelada de Dios para nuestras vidas. Entonces vamos a leer, mi esposa nos va a ayudar a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro para iniciar la predicación. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Sí? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, bendito Dios, reunidos en tu nombre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, te clamamos hoy, Señor, que sea tu Santo Espíritu mostrándonos y revelándonos tu palabra para este tiempo, Señor. Para que entendamos la palabra en el contexto correcto, Señor. Para que aprendamos, Señor, a escuchar la voz de tu Espíritu en medio de este mundo, Señor. Porque tú prometiste que no nos dejarías, que no nos abandonarías, que estarías con nosotros
hasta el último día, hasta el fin del mundo, Señor. Así, Padre, que hoy, en el nombre de tu amado Hijo Jesús y con la dirección de tu Espíritu, te oramos y te clamamos, Señor, para que tú nos permitas estar atentos a esta palabra y que esta palabra transforme nuestras vidas, bendiga nuestras vidas, quite toda mentira y toda concepción equivocada, Señor, que muchas veces tenemos en nuestra mente y que no nos permite vivir en la libertad que Cristo nos dio, Señor. Y también que nos enseña que no usamos esa libertad para los deseos de la carne, sino para glorificar al Señor a través de nuestros propios cuerpos, para servirle y para amarnos los unos a los otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, atentos. Empieza esta palabra diciéndonos amados. Amados somos los amados del Señor, los amados de la iglesia. Y nos dice pues de que no nos sorprendamos cuando venga la prueba, el fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña aconteciera, sino que dice que nos gocemos en medio de esas dificultades y esas pruebas. Y digamos que quiero que analicemos y que pensemos que muchas veces en este mundo se nos está dando una perspectiva equivocada del sufrimiento y de la búsqueda de la felicidad. Si ustedes se ponen a analizar el mundo entero en sus ideologías, busca pues que los seres humanos sean felices. Nunca te van a decir es que nosotros buscamos que sufran, no. El ser humano siempre tiene buenas intenciones, por lo menos eso parece. Y entonces nunca te van a decir que están buscando nuestro sufrimiento o nuestro dolor, sino que todos, religiones, ideologías, buscan la felicidad del ser humano, la paz del ser humano. Tú no ves ninguna filosofía que no busque la paz del ser humano, ¿sí? Por lo menos las que se presentan con la piedad, dicen, buscamos la paz, la seguridad, la tranquilidad, y tenemos una perspectiva equivocada del sufrimiento, muy equivocada con respecto a lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que la vida cristiana no se trata de la ausencia de dificultades, de que no vamos a tener problemas. El mismo Señor Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido. El Señor Jesús nunca nos dijo, si ustedes creen en mí, van a tener carro, casa y beca y no van a tener ausencia de problemas. No sé en qué momento eso se metió en el Evangelio y ahorita vemos muchas iglesias buscando la felicidad plena y prácticamente predicándole a sus ovejitas de que no van a tener problemas y que Dios va a solucionar todos sus problemas y que clamemos a Dios, que Dios, mejor dicho, es como si tenemos un incendio, Dios lo apaga. Si tenemos falta de dinero, Dios nos lo da. Si tenemos falta de salud, Dios no. Entonces, es cierto que Dios es poderoso y que para Él no hay nada imposible. Y eso es cierto y eso tenemos que entenderlo. Pero también debemos entender que a través de las dificultades y las pruebas, Dios nos forma. Pero también debemos entender y considerar esto que voy a decir. Vienen y están viniendo juicios al mundo y también juicios a la iglesia. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Vamos a mirar por qué vienen estos juicios al mundo y vienen estos juicios de parte de Dios también a la iglesia. Entonces, la palabra de Dios nos revela desde hace muchos siglos. La palabra de Dios es más anticipada, más actual que el periódico de mañana, que la noticia que usted pueda escuchar en la radio, la Biblia ya la predice. Si usted la lee en el contexto correcto, con la guía del Espíritu Santo, va a entender sabiduría y va a entender lo que Dios tiene para sus hijos. La palabra de Dios anticipa un juicio para el mundo o para el hombre que rechaza a Cristo, para el hombre que no quiere aceptar la verdad, que no quiere aceptar el amor y la verdad para ser salvo, y anticipa este juicio. Y esto está en Isaías 24. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno.
Así es, hoy vemos que esto está sucediendo en la tierra está enferma, está enferma. Los moradores de la tierra están enfermando y dice que se contaminó bajo sus moradores. La causa de todo el desequilibrio ambiental es el pecado de sus moradores. Ellos, los moradores, traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué es algo sempiterno? Algo que tiene inicio, pero que no tiene fin. El pacto de la sangre de Cristo que derramó en el Calvario por nuestros pecados es un pacto sempiterno, que tuvo un inicio, el inicio fue en la cruz, ¿sí? Y se selló en la cruz con la sangre de Cristo y es sellado en nosotros cuando recibimos al Espíritu de Dios, cuando creemos en Jesús de nosotros. Es un pacto que empieza cuando recibimos a Jesús y que permanece por toda la eternidad. Es un pacto eterno. Pero muchos rechazan ese pacto eterno y esos juicios, estos juicios que vienen y que están llegando sobre la humanidad, y que en esta era moderna, en este siglo, hemos visto el aumento de la corrupción, de la maldad, de la violencia. Esos juicios, nadie se libra de esos juicios y vienen sobre el mundo entero. Y eso lo predice también Isaías en el mismo capítulo 24, en el versículo 2. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. Así es. Entonces, mire que estamos viendo que nadie se libra de este juicio, ¿sí? Nadie se libra, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el COVID. Esto nos ha acontecido a todos. Nadie ha dicho, no, yo no me tengo que cuidar. Hay gente que no se ha cuidado, se ha ido, se ha enfermado y ha muerto. No ha sido prudente. Dios también nos invita a ser prudentes. Que a veces dicen, no, eso no pasa nada, yo voy y con orgullo, tal vez con algo de prepotencia, teniendo una descontextualización de la situación actual, pues se arriesga, va y se enferma y muere, ¿sí? Y vemos muchos religiosos, muchos incluso pastores, hablando en contra de las vacunaciones y en contra de la vacuna y en contra de cosas, diciendo cosas que no saben, creyéndose médicos, creyéndose científicos, creyendo lo que no son. Pero nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios, Dios sí nos revela lo que es cada cosa. Y estamos en un mundo que ha caído bajo pecado, en un mundo que al rechazar a Dios ha caído en el pecado. Y eso lo vemos en Romanos 1, 19, 25, cómo la humanidad al rechazar a Cristo, al rechazar a Dios, ha entrado bajo el juicio y la consecuencia de sus propios males. Estos males, muchos, ay, Dios lo envió. No, señores, Dios permitió estas cosas porque Dios tiene el control de todo, es soberano, claro. Pero el ser humano está está trayendo sobre su vida las mismas consecuencias de su pecado, de rechazar al Señor, de no tener en cuenta a Dios. Entonces vemos en Romanos 1 del 19 al 25 este diagnóstico del corazón del hombre y escuchémoslo atentamente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también
Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces aquí lo que tenemos en el libro de Romanos, el Espíritu Santo usa la vida de Pablo para dar el diagnóstico de la enfermedad más mortal de todas que estamos viviendo hoy y que está populando, que es la pandemia más grande que tiene la humanidad en este momento. 10 veces, 100 veces, 1000 veces más grande que el COVID. Y esa pandemia se llama el pecado. El pecado del ser humano es la enfermedad más mortal de todos, porque es una enfermedad que, como estamos escuchando acá, ataca la mente. ¿Por qué? Porque el hombre rechaza la verdad de Dios y acepta la mentira, ¿sí? Lo que tú crees determina lo que tú eres y lo que tú haces. Si tú crees mal, vives mal porque has pensado mal y entonces actúas mal. Pero si tú crees correctamente de acuerdo al Evangelio, a la gracia de Dios, a la verdad revelada y aceptas esa verdad, asimismo es el fruto de tu vida. Pero aquí vemos en este diagnóstico cómo el hombre rechaza a Dios y se envanece en sus propios razonamientos. Dice, yo soy mi propio Dios, yo creo esto de Dios, para mí Dios es esto, para mí Dios es aquello, pero no aceptas al Dios de la Biblia. No aceptas y no te conviene aceptar al Dios de la Biblia muchas veces, porque el Dios de la Biblia es un Dios santo, es un Dios lleno de amor y de misericordia, pero es un Dios santo que nos provee y nos da todo lo que nosotros necesitamos, espiritual, lo espiritual primeramente. Pero aquí vemos que el hombre rechaza a Dios y ese rechazo, su mente se corrompe cuando rechaza a Dios porque Dios protege nuestra mente, porque Él revela lo que es verdad. El hombre rechazando a Dios, luego su cuerpo también ya lo entrega al pecado, porque al ser corrompida su mente, se corrompe su cuerpo. Y luego esa enfermedad mortal del pecado ataca nuestro corazón, es decir, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Ya el hombre está enceguecido por el pecado, no tiene control de sus emociones lo controlan a él, sus sentimientos lo controlan a él y su voluntad ya no es su voluntad, sino que hace todo lo que hace llevado por la perversión en la que ha caído. Y termina adorando a las criaturas. Es decir, colocando el dinero, colocando a otras personas por encima de Dios, incluso pues también se fabrica sus propios ídolos y piensa que a Dios se le puede adorar postrándose ante una imagen. Y eso es lo que vemos en las distintas religiones del mundo, postrándose ante imágenes, pensando que están buscando a Dios, pero al Dios de su mente, no están buscando al Dios de la Biblia, el cual dice que no debemos fabricar ídolos para adorarlo, ni a postrarnos ni arrodillarnos ante ellos. Pero también muchas veces tenemos otros ídolos. El dinero se vuelve un ídolo, ¿sí? Otras personas se vuelven ídolos. Entonces el hombre ya se corrompe, tanto se aleja de Dios que termina básicamente alejado de Dios y de la voluntad de Dios. Nosotros, como vemos esa enfermedad ataca al espíritu, a nuestro espíritu, y ya ahí no tenemos nada que hacer. Y nosotros le estamos colocando como hijos de Dios que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y que hemos creído en el mensaje de la palabra de Dios, le estamos en este momento poniendo más cuidado al COVID que a esa enfermedad mortal, la más virulenta, la más contagiosa, que se llama el pecado. Como vemos, nosotros como iglesia debemos estar más atentos a esa enfermedad mortal del pecado, a luchar contra esa enfermedad. Y no se trata de que nosotros estamos juzgando a los demás por el pecado, no, sino que nosotros le estamos predicando el evangelio de la gracia de Dios, de que Dios, por ese favor, a través de la fe en Jesucristo, sana de esa enfermedad mortal. Pero también a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, estamos mostrando a Cristo en nuestra vida. Cuando nosotros mostramos a Cristo a través de nuestra propia vida, estamos predicando a Cristo y estamos yendo, así como esos médicos que se están esforzando, que están trabajando a doble turno,
que se están trasnochando por llevar ese mensaje, así nosotros como cristianos debemos hacerlo y debemos tener ese sentir de luchar 24/7 para llevar el mensaje para salvar a muchos de esa enfermedad mortal del pecado, porque esa salvación solamente ocurre a través del Evangelio de Cristo. Entonces deberíamos tener esa misma actitud de esos médicos ahora que han dado su vida, que han incluso dejado a sus familias en casa y están viviendo en los hospitales y están trabajando todos los días por llevar el Evangelio. Así deberíamos hacer nosotros, arriesgando nuestra propia vida para llevar el Evangelio, pero estamos en una situación muy cómoda. Entonces, debido a que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, viene el juicio primero sobre la iglesia, como nos dice la palabra de Dios hoy en Primera de Pedro. Nos dicen que ese juicio, nos dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, escribió esto para nuestros días. Que ese juicio empieza primero por la casa de Dios. Y ahí nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Entonces, hay un gran juicio sobre el mundo que rechaza el Evangelio, que no lo acepta, que no lo escucha, que no lo lleva a su entendimiento, a su corazón y a su vida, pero también hay un juicio que empezó por la iglesia, porque la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces debemos reflexionar. Ninguno estamos exentos de estos juicios. ¿Pero acaso no somos su especial tesoro? ¿Acaso Dios no cuida de su iglesia? Claro que sí. Debemos reflexionar porque la palabra de Dios es clara. Dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La gran bendición es que ninguna condenación hay para nosotros los cristianos. No piensen ni imaginen que hay alguna condenación. Nosotros hemos sido librados de la maldición del pecado, porque como está escrito, Jesús se hizo maldición por nosotros para librarnos de esa maldición. Entonces no hay ninguna condenación para nosotros, pero el problema es que muchas veces andamos en la carne, ¿sí? Y no hemos crucificado la carne, sino que andamos satisfaciendo los deseos propios, y entonces no hay ninguna diferencia entre nosotros y el mundo que está en bajo juicio. Porque dice la palabra claramente en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso somos nosotros y a eso estamos llamados. Entonces, toda esta situación de dificultad que estamos pasando saca a la luz a los verdaderos creyentes, a los verdaderos redimidos, pero también a los verdaderos creyentes que estamos congelados, que estábamos dormidos, nos despierta y nos dice: pongamos cuidado, estemos vigilantes, estemos atentos, haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, a predicar su evangelio de la gracia y el perdón gratuito de Dios, pero también a mostrar ese perdón y ese amor a través de nuestras vidas, a vivir en amor. Es decir, Dios nos llama a sus hijos a apartarnos de las prácticas del mundo, a marcar diferencia entre los que no creen y los que creemos, no para juzgarlos, ojo, no para condenarlos y señalarlos con el dedo, sino a mostrarles que Cristo habita en nosotros y que nosotros no compartimos esas prácticas, que nosotros somos diferentes y que nosotros tenemos una fe aún en medio de las dificultades. Por eso nos dice en Primera de Tesalonicenses 2:12: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y esto es para los cristianos. Andemos como es digno de Dios. Es un llamado que no, por eso ahí dice el apóstol, les encargábamos, les recomendábamos: mire, anden como Dios manda que anden ustedes como cristianos, no en la carne, no entretenidos, ahí celebrando con el mundo, no, marquen diferencia. Por eso también nos dice en 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Miren, hermanos, amados, como dice la Escritura, ojalá este versículo ustedes lo anotaran y todos nos lo aprendiéramos. No es por nuestras obras y no es por nuestro esfuerzo que nosotros estamos llamados a ser santos y a practicar la santidad. Es porque Dios, a través de la fe en Jesucristo, nos dio una gracia, aquí lo dice 2 de Timoteo 1:9, nos llenó de una gracia especial, no por obras, nos llenó de una gracia que tiene un propósito, esa gracia que te salvó es la misma gracia que te da el poder para vivir en santidad, ¿sí? Para vivir lleno del Espíritu Santo. Entonces, para vivir en santidad, porque el que nos llamó es santo y estamos llamados a santidad, pero el que nos llamó colocó en nuestro corazón su espíritu para que pudiéramos ser santos, para que pudiéramos practicar la santidad, y ahora nos dice, mire, ya tienen todas las herramientas, tienen el corazón limpio, tienen el corazón lleno de amor, vivan en ese amor. Vivan por esa gracia que se derramó en ustedes, ese regalo inmerecido de salvación. Esa gracia que los salvó también es esa gracia que los sostiene para que lleguen a ser santos, para que así como yo soy santo, sean santos. Él no nos está pidiendo algo que no tenemos, Él nos está pidiendo algo que tenemos. ¿Ustedes le pedirían algo a alguien que no tiene, que no le han dado? ¿Ustedes le pedirían, por ejemplo, dinero prestado al que saben que no tiene ni un peso? ¿Cierto que no? Pero Dios nos está pidiendo a nosotros algo que nos ha dado. Nos ha dado y nos ha llenado algo. Y por eso nos está pidiendo, y por eso nos dice en 1 de Pedro 1, 15, 16. ¿Qué nos dice? Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así es, hermanos, vemos claramente que el Señor nos llama a ser santos, pero no en nuestra propia fuerza, ni siguiendo una religión y prácticas religiosas, sino por medio de la gracia del Espíritu que ha sido derramado en nosotros, de ese amor de Dios que ha sido derramado en nosotros. La iglesia, aquí donde estamos reunidos, somos la iglesia de los que hemos creído en Jesús. Y la iglesia no es una opción para un verdadero cristiano. Es la forma de vida que el Señor nos ha dejado, el congregarnos acá. Entonces el juicio de Dios inició para la iglesia para determinar a los verdaderos creyentes y para que los verdaderos creyentes empecemos a madurar y fuéramos reafirmados. Mientras estamos aquí en la tierra, estamos llamados a conducirnos con el temor de Dios, con santidad, a marcar esa diferencia, llenos de gracia, de amabilidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza, por amor a Cristo, a marcar esa diferencia entre el mundo que está siendo enjuiciado por el pecado, por ese virus mortal, más mortal que el COVID, más contagioso que el COVID, y la iglesia está llamada a despertar, ¿sí? A que sean reconocidos, ha reconocido el testimonio de Dios en nosotros, porque el Espíritu Santo se derramó sobre carne y sangre, y eso somos nosotros. El Espíritu Santo actúa a través de nosotros. Y también nosotros damos testimonio. ¿Por qué el juicio para la iglesia? Primero, porque no hemos despertado y no estamos haciendo lo que debiéramos estar haciendo. Pero también porque Dios, a través de su soberanía, permite que a nosotros muchas veces nos sucedan cosas, como una enfermedad o un sufrimiento, para que a través de nuestra vida Él se glorifique. Y cuando tú seas sanado, puedas dar gloria y testimonio a Dios a los que no creen e incluso a los que creen para que tengan fe. Porque palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 2 de Timoteo 2, 11, 13. Como diría Pablo, a través del Espíritu, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya sea que nos quedemos en este mundo, que nos quedemos para predicar y mostrar a Cristo a través de nuestra vida, pero si nos vamos, ya sea por una enfermedad de las que están ocurriendo en este juicio
que ha iniciado sobre el mundo y que viene sobre un mundo caído, aun si nos tocara a nosotros partirnos, es por la voluntad de Dios y nos iríamos contentos a la presencia de Dios. Y por eso dice Pablo es. Así que si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Esa es la verdad y esa es la realidad. Nosotros no podemos estar buscando un consuelo falso. Que lo que nosotros hagamos, digamos, o aún si estamos en una enfermedad, que esa enfermedad actúe para la gloria de Dios y para que otros miren que Dios está en ti y Dios se va a mostrar y se va a revelar en ti, aún a través de la enfermedad que estás pasando, de la dificultad que estás pasando. Dios se va a revelar poderosamente porque no depende de ti, sino de lo que Él haga en tu vida. Pueden llegar vientos feroces y esos vientos están llegando en este mundo, huracanes, desbordamientos, inundaciones, vinieron ríos, soplaron vientos. ¿Está ocurriendo o no esto? Claro que está ocurriendo. Y golpearán esta casa espiritual, o sea, nosotros. ¿Cuál casa está hablando la palabra de Dios en Mateo 7, 24, 27? Está hablando de la casa espiritual de nosotros. Leámoslo como dice la palabra de Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿De cuál casa está hablando el Señor? De una casa espiritual. Nosotros somos la casa espiritual. Así estemos pasando por lo que estemos pasando, debemos permanecer firmes. Firmes en la dificultad, firmes en la tribulación, pero alegres y gozosos en el Señor, porque todo lo que está sucediendo, como estamos en la roca que es Cristo, porque estamos firmes en su palabra, porque estamos firmes en su iglesia, congregándonos, buscando a Dios, esa es nuestra firmeza. Y así vengan las dificultades que vengan en el mundo entero, porque seguirán llegando y vendrán muchas más. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero nosotros vamos a permanecer firmes y cuando estemos en esas dificultades debemos considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso lo dice Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, cuando nosotros estemos en sufrimiento y en dificultad, no nos desanimemos. Miremos los sufrimientos de Cristo y los padecimientos de Cristo que fueron mucho mayores. Pero esos padecimientos de Cristo fueron porque Él estaba haciendo algo malo. Esos padecimientos de Cristo fueron porque Él estaba entrometiéndose en lo que no debía. ¿Esos sufrimientos de Cristo fueron porque Él estaba entretenido con el mundo o estaba en medio de las cosas del mundo? No, fueron por causa de vivir en la verdad, de ser en la verdad, de decir la verdad, de predicar la verdad, de vivir en amor y de hablar la verdad. Ya vamos a terminar, voy a contarles un pequeño testimonio para que ustedes, digamos, reafirmen lo que está sucediendo ahora en el mundo. Hace unos días me citaron a una reunión de mis hijos que viven en Bogotá y esa reunión fue virtual, fue en línea. Y la reunión era citada por la alcaldía de Bogotá para enseñar acerca del proyecto de vida y parecía una reunión muy bonita, muy buena y eran citados los padres tanto como sus hijos y teníamos que estar ahí con nuestros hijos virtuales. Y cuando empezaron a hablar muchachos jóvenes muy inteligentes y empezaron a hablar acerca del proyecto de vida y pues en ese proyecto de vida hasta nombraron a Dios, pero no sé a cuál Dios, al Dios tal vez que ellos tienen en su mente, pero no al Dios de la Biblia. Y empezaron a hablar de ese proyecto de vida en base a los éxitos en el mundo materiales y también luego se metieron con la parte sexual de nuestros hijos. Y mostraron una página donde les enseñan a tener relaciones, a cómo se debe cuidarse para tener relaciones
hombres con hombres, mujeres con mujeres, el desorden, lo que habla Romanos. ¿Sí? Como si fuese algo normal y como si es una información que simplemente compartimos para que la tengan. Entonces, en el momento que nos dejaron hablar a los padres, le doy la gloria y la honra a Dios porque fui el único padre que alcé mi voz de protesta, el único, de 40, 50 padres que habían ahí. Me sentí orgulloso de mi iglesia, de la formación que me han dado y de lo que Dios ha hecho en mi vida ahora. Y hablé diciendo que el Estado no se tenía que entrar en la educación de mis hijos, que si bien muchos padres no asumían esa educación, la educación sexual de mis hijos era problema mío. Y hasta que la ley me lo permita, lo voy a seguir haciendo. Están cometiendo algo en contra de la misma Constitución. Pero también empecé a decirles que no estaba de acuerdo con esas filosofías que ellos estaban hablando. Y les hablé con amabilidad, con amor, pero con verdad. Hablando acerca de que eso era nuestros hijos. Y gracias a Dios, una madre, otra, la única que habló, dijo que estaba de acuerdo conmigo y que no era prudente que incluso en una reunión de padres a hijos se tocaran temas y que había menores de edad que incluso no, ni siquiera, pues niños de 8, 9, 7 años, que era un tema de los padres que tienen que hablar sus hijos. Pero imagínense que un extraño esté educando a tus hijos. Eso ya viene sobre el mundo, ya es una realidad. Entonces, eso ya se viene sobre nosotros y qué bueno que nos persigan por causa de Cristo, por causa de hacer lo correcto y no por causa de estar haciendo lo incorrecto. A veces queremos tirar la toalla, ¿no? Entre situaciones que se nos presentan, que nos llevan al límite. La enfermedad es algo muy terrible, que nos toque en el bolsillo es algo muy terrible y creemos que ya no podemos. Y claro que Dios es poderoso para sanarnos, para proveernos y para todo lo que necesitemos. Pero tenemos que tener esa seguridad y esa confianza en Dios y de que si sufrimos algo es porque dice la palabra que Dios nos está preparando, formando para un propósito. Nos está reafirmando. El sufrimiento cristiano, el padecimiento cristiano tiene un propósito. Ese propósito es reafirmarte, es llevarte a una relación más profunda, más de obediencia y de guía del Espíritu Santo. Sacarte completamente de la carne porque sabes que si sigues en la carne no deja sino dolor, sufrimiento y muerte. Pero andar en el Espíritu es vida. Entonces, hermanos, como conclusión, también en la familia de Dios, en la iglesia, ha llegado un juicio, pero para que empecemos a madurar y para que seamos reafirmados. Y eso nos lo dice también el apóstol Pedro. Ojalá se lean toda la carta de Primera de Pedro para que vean el contexto de esta predicación. Y la palabra de Dios en Primera de Pedro 5, 10, 11 nos dice esta conclusión que les estoy hablando. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La palabra de Dios es clara. Ese Dios de gracia que te llamó, que nos llamó por su gracia y que nos está llamando a que compartamos el evangelio de la gracia a otros. Y nos llamó. Ese habla de un padecimiento temporal, de un sufrimiento temporal, pero que luego ese sufrimiento y ese padecimiento temporal te va a llevar a ser reafirmado, a ser perfeccionado, atentos, perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. O sea que hay un premio inmenso. Eso es lo que promete Dios. Ese es el verdadero padecimiento cristiano. ¿Ocurre? Claro que sí. No podemos negar que es que para nosotros no sufrimos, claro que sí, pero sufrimos como cristianos. Así que si sufrimos por causa de Cristo, es señal de que estamos en su voluntad. Cualquier tristeza que suframos pero si en cambio, contrario, sufrimos por tristezas del mundo, por el pecado, no, eso es muy triste. Yo sufrí por las consecuencias de mi pecado. Qué tristeza, qué dolor, qué vergüenza. Pero ahora quiero vivir es
sufriendo para Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Y por eso le damos gracias, porque hay recompensa de eso. Al final hay una recompensa, es un sufrimiento temporal que luego va a terminar en una recompensa espiritual, en un afirmamiento para luego ser bendecidos en todo sentido. Así que, hermanos, espero que hoy hayamos aprendido a padecer como cristianos, lo cual trae recompensa de parte del Señor porque a Él servimos. Eso lo dice la palabra de Dios. Él dice que de Él recibiremos la herencia porque a Él servimos, a Cristo servimos. Pero el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Eso lo dice la palabra en Colosenses 3, 24, 25, para que lo tengan en cuenta. Le damos a Dios gloria y honra por su palabra. Amén. Y oramos. Ahí donde estamos, oremos. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por esta tu palabra, que nos enseña que estemos gozosos, Señor, aún en medio de la prueba y del sufrimiento. Porque tú tienes para nosotros palabras de vida eterna y porque tú tienes un propósito aún con el sufrimiento, que es temporal, que tal vez la noche estuvo oscura, pero en la mañana habrá alegría y gozo, Señor. Porque tal vez, Señor, cuando estábamos en el mundo, Señor, te ofendíamos. Pero ahora que estamos en Cristo queremos agradarte y glorificarte y vivir en el Espíritu. Y saber que estos tiempos son complicados, pero que no debemos tener temor. En este mundo sufriremos aflicción, pero no nos debemos angustiar, porque tú, Señor Jesús, prometiste que no nos dejarías, que no nos abandonarías, que estarías con nosotros hasta el final de los tiempos, porque tú eres nuestro Dios grande, poderoso, porque tú, Señor, nos has dicho que has afirmado tu iglesia, que has edificado tu iglesia sobre nuestra fe y que las puertas del Hades, del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Y estas cosas el Señor nos las ha hablado para que tengamos paz, porque en la aflicción de este mundo no nos podemos quedar enredados, no nos podemos angustiar. El Señor nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Confiemos, hermanos. Y le damos gloria y honra al Señor por los diezmos y las ofrendas que nos permite dar para el sostenimiento de la iglesia, tal como está escrito en su palabra. Y al que no tiene, el Señor es poderoso para darle mucho más de lo que pide y de lo que espera. Primeramente lo espiritual. Y le damos gracias al Señor que Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come, para que el Señor multiplique todos los bienes que tienes, para que estés preparado para ser generoso y para que a través de esa generosidad el mundo entero conozca a los hijos de Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Amén.